tema a presentar ya por nombre Desarrollo de productos sin gluten, un reto tecnológico con beneficio de la salud. Presenta Tomás García García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Como sabemos, el gluten es una fracción proteica que vamos a encontrar en algunos cereales, por ejemplo el trigo, cebada, el centeno principalmente, que están conformadas en este caso por gluteninas y prolaminas que reciben el nombre en base a su fuente. En el caso de la glutenina, se caracteriza por tener un enlace de sulfuro intramolecular, lo que le da una característica funcional de elasticidad, a diferencia de la prolamina, que está conformada tanto por enlaces de sulfuro intra y extramoleculares, que le da una propiedad funcional de elongación. Estas en conjunto, mediante la hidratación y el efecto mecánico del amasado, forman una reticulación, la cual genera propiedades funcionales, como viene siendo la captación de CO2 en el proceso de fermentación en producto de panificación, dando por consiguiente un pan con volumen. El consumo de gluten puede generar en algunas personas alergia e intolerancia, viene siendo la alergia al trigo, donde mediante el consumo se forman anticuerpos específicos contra los alérgenos del trigo. Se presentan algunos síntomas, como algunos problemas en la piel, algunos problemas respiratorios que pueden desencadenar en la muerte del individuo, ¿no? En caso de la enfermedad celíaca, estaremos hablando de un desorden genético y autoinmune que se da mediante el consumo de gluten. Eso es debido principalmente a la atrofia presente en la vellosidad del intestino. Aquí tenemos algunos síntomas como dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, por mencionar algunos. Y ya en lo que corresponde a la sensibilidad al gluten no celíaca, estamos hablando de que no es una reacción autoinmune, ni una reacción alérgica, y tiene síntomas semejantes a los que se presenta en la enfermedad celíaca. Esta última diferencia de la enfermedad celíaca es transitoria, o sea que se puede resolver tras un periodo de alimentación sin gluten no inferior a 1 o 2 años. Por lo que algunos alimentos cuentan con la denominación sin gluten, cuando su concentración de esta es menor a 20 partes por millón, como lo establece el Códex Alimentario, o en su caso, cuando es menor a 1 parte por millón, como lo establece la FDA de los Estados Unidos. Existen también denominaciones donde te presenta un rango mayor, como el caso de la denominación bajo en gluten, donde la concentración de gluten presente vendría siendo de 20 a 100 partes por millón. Entonces el gluten en productos alimenticios lo vamos a encontrar presente como ingrediente, ya sea en este caso que esté elaborando a partir de una materia prima, como la cebada, el trigo, el centeno, la avena. También lo vamos a poder encontrar donde no se declara en su totalidad, se presenta como un aditivo, ya que tiene propiedades emulsificantes, de cohesividad, de viscoelasticidad, de gelificación y también propiedades espumantes, ¿no? Y vamos a poder encontrarlo también formando parte de la formulación de algunos empaques amigables al ambiente. Otra forma en que podemos encontrar también el gluten en algunos productos alimenticios es a través de la contaminación cruzada, de una misma línea donde se procesan productos con gluten, se llegan a procesar este tipo de productos sin gluten. Esto conlleva a que tanto el desarrollo como la elaboración de productos sin gluten represente todo un reto tecnológico, desde lo que es el manejo de la materia prima, el procesamiento y maquinabilidad, por ejemplo, de masas y batidos, por ejemplo, los inconvenientes que se pueden llegar a presentar ya en el procesamiento, en la obtención de la estructura, la textura y el volumen, como el caso, por ejemplo, del pan, en donde prácticamente los sabores no llegan a ser agradables y se tiene que adicionar azúcar y grasas para poder enmascarar esos sabores. Y también en
la composición nutricional, la cual va a variar al utilizar materias primas sin gluten. Existen diferentes estudios donde se utilizan materias primas para la obtención de productos sin gluten, como es el caso de la harina de cereales a partir de arroz, de maíz, donde presentan propiedades de viscosidad que pueden ser mejoradas mediante el uso de hidrocoloides y emulsificantes. También el uso, por ejemplo, de harinas a partir de pseudocereales, como el caso del amaranto y la quinoa, donde representan un incremento en cuanto al contenido de fibra, de calcio y de hierro, además de aportar una calidad de aminoácidos importante. En el caso del uso de harinas de leguminosas, donde se presenta un aporte importante, ¿no?, de proteínas y fibra en la formulación. El uso de aislados de proteína, ya sea proteína en este caso de leche o proteína de soya, que mejoran las características funcionales, en este caso del producto, por ejemplo la textura, el volumen de una formulación, por ejemplo de pan, y el uso, en este caso, de almidones modificados, ¿no?, que proporcionan una uniformidad en la celda, incrementan el volumen, en este caso de la masa, reducen la dureza y reducen también la retrogradación en productos. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de la evolución en el desarrollo de productos sin gluten, destacando las propiedades funcionales que aportan los ingredientes y su beneficio a la salud, así como el análisis de las aportaciones realizadas por el grupo de investigación en la elaboración de productos sin gluten. Lo que corresponde a la metodología, se utilizó como materia prima amaranto y quinoa para la obtención de harina, así como arroz quebrado para lo que es el aislamiento del almidón y posteriormente llevar a cabo su modificación. Con esas materias primas, mediante la ayuda de un diseño experimental de mezclas, se obtuvieron diferentes tratamientos tanto para la obtención de botana como pan. En el caso de la botana, se evaluó lo que vendría siendo el índice de expansión, densidad aparente, en el caso del pan, la altura y el volumen específico, y para ambos productos se realizó también el análisis proximal. Una vez obtenidos los resultados, fueron analizados posteriormente con ayuda del estadístico, se obtuvo la optimización de estos. En los resultados, lo que corresponde a botanas, vemos en el primer gráfico el análisis realizado en gráfico de superficie referente a el índice de expansión. Vemos con tonalidades en verde valores mayores que corresponden, por ejemplo, hasta un incremento en la expansión de 1.5 veces al utilizar una mayor concentración de almidón modificado en la formulación. En el segundo gráfico observamos lo referente a la respuesta densidad aparente. Aquí vemos nuevamente en tonalidades en rojo valores más altos, lo que nos indica que mediante la incorporación a formulación de almidón nativo y harina de amaranto se incrementó la densidad aparente, obteniendo valores que llegan hasta 0.57 gramos por centímetro cúbico. En el último gráfico observamos ya la relación entre gráficos de superficie de contorno y se evalúa lo que es el área de optimización, que nos indica que formulaciones donde tenemos un 26% de almidón nativo, 14% de almidón modificado y 60% de harina de amaranto, se obtuvo, en este caso una botana, con un contenido de proteína mayor del 10.6%. Para el producto de pan sin gluten, podemos observar en el primer gráfico
la respuesta referente a altura. Entonces vemos nuevamente en tonalidades tienden al rojo un mayor valor, ¿no? Vemos por ejemplo que se favoreció una mayor altura en aquellos tratamientos que presentaban una mayor concentración de harina de arroz. En el segundo gráfico vamos a observar el análisis referente a la respuesta de volumen. Vamos a observar nuevamente hacia estas tonalidades rojas un mayor valor, lo que nos indica la presencia de un mayor volumen en aquellos panes que presentaron una mayor concentración de harina de amaranto. En el tercer gráfico vemos ya la optimización, en donde se tiene que a un 71% de harina de arroz, 12% de harina de amaranto y 13% de harina de quinoa se obtuvo un pan con características más semejantes a un producto comercial. Podemos ver ya en la tabla superior este proximal en comparación con el producto comercial, donde destacan principalmente lo que vendría siendo un menor aporte energético, así como un mayor contenido de proteína. Estamos hablando en este caso de 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, a diferencia del comercial, donde se obtuvo un valor de 5%. Como conclusión, se tiene que a través del reto tecnológico mediante el desarrollo de productos sin gluten, ambos proyectos analizados presentaron un tratamiento optimizado con un alto potencial para el consumidor que presenta la enfermedad celíaca o trastornos de asimilación al gluten, así como aquellos que buscan incluir en su alimentación la búsqueda de alimentos más saludables. Se da como un agradecimiento a la colaboración al desarrollo de sus proyectos al Centro de Investigación en Materiales Avanzados, al Departamento de Investigación en Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora y a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.